Desde los albores del tiempo, cuando la humanidad aún caminaba entre los susurros de los dioses y las sombras de la noche eran territorio sagrado, existía una práctica olvidada, envuelta en silencio, temida por los profanos y venerada por los sabios: esconder un objeto sagrado al caer la noche. No era superstición. Era conocimiento ancestral, transmitido por los guardianes del alma. Ese objeto, aparentemente común, tenía un propósito que va más allá de lo material. No era una joya, ni un talismán lujoso. Era un instrumento de resguardo espiritual, un guardián invisible que protegía la energía del alma mientras el cuerpo se entregaba al mundo de los sueños. Las antiguas civilizaciones, desde los egipcios hasta los celtas, desde los chamanes andinos hasta los maestros herméticos, sabían que la noche no era simplemente oscuridad. Era un portal, una encrucijada entre planos donde lo invisible toma forma y la esencia del ser puede ser robada, manipulada o alterada si no se protege adecuadamente. Las historias fueron enterradas. La práctica fue ridiculizada. Y el objeto, relegado a un rincón de la historia oculta, espera ser redescubierto. ¿Por qué lo escondían? ¿Qué poderes tenía? ¿Qué sabían ellos que hemos olvidado? El alma, en su forma más pura, vibra con una frecuencia delicada, vulnerable a fuerzas externas. Dormir sin protección, según los antiguos, era un acto de descuido, una invitación abierta a entidades oportunistas, sombras del bajo astral que se alimentan del descuido humano. Lo sabían los alquimistas, lo sabían los monjes del desierto, lo sabían los sabios que no escribieron sus secretos, sino que los sellaron en rituales simples y eficaces. Lo más inquietante es que este conocimiento nunca desapareció del todo. Quedó cifrado en cuentos, en prácticas de abuelas, en símbolos tallados en madera y piedra. Hoy, esa verdad olvidada vuelve a emerger para quien esté dispuesto a ver con otros ojos. Si alguna vez has sentido que tus sueños no son solo sueños, si has despertado cansado sin explicación, si presientes que hay algo más cuando cierras los ojos, presta atención. El objeto no es lo que crees, pero su poder es real. Es momento de descubrir qué escondían los antiguos y por qué hacerlo podría cambiar para siempre la forma en que duermes. Quédate hasta el final. Comenta la frase: mi alma merece protección en la noche. Vamos a revelarlo todo. El objeto del que hablamos no era decorativo ni simbólico únicamente. Su valor residía en su capacidad para canalizar y sellar la energía vital del individuo que lo poseía. Lo colocaban cuidadosamente bajo piedras, dentro de vasijas, o incluso lo enterraban temporalmente bajo su lugar de descanso. Porque no se trataba solo de esconderlo, sino de sellarlo, ocultarlo de miradas y energías no invitadas. Este acto no era casual, respondía a la antigua comprensión de que la energía no solo se mueve, sino que vibra, se escapa, se contamina si no es contenida. Por eso, el objeto debía permanecer fuera de la vista, encerrado en la oscuridad, rodeado por elementos naturales que lo aislaban del plano denso y lo conectaban al mismo tiempo con las frecuencias superiores. Muchos lo confundieron con un simple pedazo de madera, una piedra común o incluso una llave vieja. Pero ahí residía su sabiduría, en no ser llamativo, en pasar desapercibido ante ojos curiosos. Los guardianes de los misterios sabían que el objeto, una vez consagrado, absorbía la vibración del portador, y esa resonancia podía ser utilizada por otros si caía en manos equivocadas. Dormir sin protegerlo era como dormir con el alma expuesta, abierta a interferencias, a susurros que no pertenecen al mundo físico, a manipulaciones sutiles que alteran sueños, emociones y hasta decisiones futuras. El proceso de consagración variaba de cultura en cultura. En algunas tradiciones, se ungía con aceites esenciales mezclados con cenizas de hierbas quemadas durante un eclipse. En otras, se lo exponía al humo de incienso preparado solo durante el solsticio. Y en muchos casos, el objeto debía ser sostenido en la palma de la mano durante el amanecer, recibiendo la primera luz solar, mientras se pronunciaban palabras que solo el iniciado conocía. Todo esto servía para vincularlo a la esencia del alma, de manera única e irrepetible. De ahí su poder. De ahí el secreto de esconderlo cada noche, porque una vez vinculado, ese objeto se convertía en una extensión espiritual del ser. En ciertas regiones, como en los Andes ancestrales, se creía que si alguien encontraba y manipulaba tu objeto sagrado durante la noche, podía intervenir en tus sueños y robar partes de tu energía anímica, lo que explicaría los despertares con sensación de vacío,
tristeza inexplicable o incluso enfermedades repentinas sin causa aparente. Esta creencia no era producto del miedo, sino de la observación. Quienes olvidaban esconder su objeto sufrían consecuencias notables, mientras que quienes lo protegían cuidadosamente mantenían una vitalidad constante, claridad mental e incluso manifestaban sueños lúcidos con mensajes de guías espirituales. Pero, ¿por qué la noche? Porque en el silencio de la oscuridad, cuando la conciencia duerme, los portales se abren. El cuerpo entra en reposo, pero el alma viaja, explora, se conecta. Sin un punto de anclaje como el objeto sagrado, el alma puede dispersarse, ser llamada por otras entidades o quedar atrapada en experiencias densas. Por eso lo escondían, para evitar que otros captaran su frecuencia y pudieran manipularla. Era como cerrar la puerta del espíritu, como asegurar la entrada a un templo invisible. Hoy, esta práctica parece lejana, pero algunos aún la guardan en secreto. No hablan de ello, no lo publican, no lo enseñan abiertamente, porque saben que el conocimiento verdadero se cuida, se honra. Sin embargo, al llegar esta información a ti, no es por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti lo recuerda. Algo en tu interior ha sentido que dormir es mucho más que descansar, que los sueños son más que imágenes, que tu alma está expuesta si no tomas medidas. Es el momento de hacer algo, de actuar, no como quien sigue una moda, sino como quien redescubre un fragmento perdido de sabiduría. Te invito a pensar, ¿qué objeto podría vincularse con tu esencia? ¿Qué tienes en tu espacio que resuena contigo a un nivel profundo? Puede estar más cerca de lo que crees. Al esconderlo con intención, no lo estás ocultando, lo estás protegiendo, resguardando un fragmento vital de ti. Comenta ahora la frase, lo oculto es mi escudo sagrado. Que esta frase se convierta en el eco de tu despertar. Si llegaste hasta aquí, aún queda mucho por revelar. Quédate, porque hay secretos que no esperan, te buscan. Quienes dominaban este antiguo conocimiento no necesitaban explicarlo en palabras. Comprendían que la vibración del alma era un lenguaje más sutil que cualquier idioma humano. Por eso, el objeto no era elegido con la mente, sino con la intuición. Podía ser un trozo de cuarzo hallado durante un paseo, un fragmento de metal que resonaba con su energía, o incluso una figura tallada con sus propias manos. Lo importante no era su forma, sino lo que representaba, un símbolo personal, un espejo oculto de su verdadera naturaleza. Durante el día, lo portaban cerca, alimentándolo con su presencia. Durante la noche, lo ocultaban para proteger aquello que no puede verse, pero que vibra intensamente. Algunos guardianes del saber antiguo afirmaban que este objeto funcionaba como un sello espiritual. No solo evitaba que la energía del alma se dispersara mientras el cuerpo dormía, sino que también impedía la entrada de entidades ajenas a su campo vibratorio. Estas entidades, en muchos casos, no eran necesariamente malignas, pero sí interferentes. Influencias que alteraban el rumbo de pensamientos, provocaban pesadillas repetitivas o incluso instalaban emociones que no pertenecían al soñador. Quienes no protegían su energía eran como puertas abiertas en mitad de la noche, esperando ser cruzadas. Dormir sin cuidado era como abandonar el fuego sagrado sin vigía. Hay testimonios de personas que, sin conocer esta tradición, comenzaron a tener sueños perturbadores tras cambiar de entorno, mudarse o convivir con objetos antiguos de origen desconocido. Sin saberlo, algunos de estos objetos habían sido utilizados como sellos por otras almas en otro tiempo. Y al no estar consagrados por la nueva energía del portador, actuaban como espejos rotos, distorsionando la conexión entre el alma y el cuerpo. El resultado, noches inquietas, pensamientos oscuros, sensaciones inexplicables de presencia ajena. La clave no era desechar el objeto, sino neutralizar su vibración, limpiarlo y reconectarlo a una nueva frecuencia mediante un acto consciente. Un detalle que pocos conocen es que, en tiempos ancestrales, este objeto solía ser colocado bajo la tierra, muy cerca del corazón de la madre. Los sabios sabían que la tierra no solo ocultaba, también purificaba. Al dejarlo en contacto con el suelo durante la noche, se liberaba cualquier carga residual que pudiera haberse adherido durante el día. Al amanecer, era recuperado, limpio y fortalecido. Así se establecía un ciclo sagrado: absorción, ocultamiento, liberación. Quien entendía este proceso, mantenía su campo energético en equilibrio, a salvo de interferencias.
La protección no era un acto pasivo, era una alquimia activa entre objeto, intención y naturaleza. En ciertas tradiciones africanas, se hablaba del corazón dormido. Una idea que expresaba la vulnerabilidad extrema del alma durante el sueño. Para evitar que este corazón se fragmentara o sufriera desplazamientos, escondían un pequeño talismán que ellos mismos elaboraban con cenizas, huesos de animales totémicos y símbolos tallados en madera. Este talismán era envuelto en tela negra y colocado en una cavidad en la pared o enterrado en un rincón específico del hogar. No debía ser visto por nadie más, porque al hacerlo, su poder se diluía. El secreto era parte del hechizo. Ocultarlo no era solo esconderlo físicamente, era también ocultarlo del pensamiento colectivo. Esa misma lógica aparece disfrazada en cuentos populares de todo el mundo. En historias donde un objeto encantado debe ser escondido del enemigo para que el alma del protagonista no sea poseída. Leyendas en las que el corazón de un ser mágico está fuera de su cuerpo y debe ser guardado bajo tierra o encerrado en un cofre. Nada de eso es casualidad. Son metáforas encriptadas que han sobrevivido al tiempo, disimuladas como ficción, para que el mensaje no se pierda del todo. Quienes despiertan, lo reconocen. No necesitan pruebas, solo recordarlo. Dormir en este mundo es un acto cotidiano. Pero proteger el alma mientras dormimos es una tarea olvidada. El objeto oculto no es una superstición, es una herramienta de navegación espiritual. Al protegerlo, nos protegemos. Al olvidarlo, quedamos expuestos. Piensa en eso la próxima vez que te acuestes. ¿Qué energía llevas contigo al dormir? ¿Qué puerta dejas abierta? Este conocimiento no es exclusivo de iniciados. Está destinado a todos aquellos que sientan que hay más de lo que se ve, que perciban el eco de verdades antiguas llamando desde el silencio. Tú puedes comenzar hoy. No necesitas grandes rituales. Basta con observar, elegir con el corazón, consagrar con intención y sellar con respeto. La sabiduría ancestral está latiendo bajo tus pasos, esperando que alguien la escuche. Comenta la frase: mientras duermo, mi esencia queda sellada. Que esta frase sea tu compromiso invisible, tu llave a lo oculto, tu entrada al verdadero descanso. Aún hay secretos que esperan. Quédate. Los objetos que eran utilizados como anclas del alma no eran elegidos al azar. Cada uno debía contener una parte simbólica del portador, una correspondencia entre lo que era y lo que aspiraba a ser. Algunos los tallaban con sus propias manos, otros los encontraban en lugares que parecían llamarlos, como si el objeto aguardara ser descubierto desde hacía siglos. Este encuentro no era casual. La vibración del alma y la del objeto se buscaban mutuamente, uniendo líneas del tiempo en un solo instante de conexión. Una vez establecido este vínculo, nacía un pacto silencioso entre materia y espíritu. Era fundamental que nadie más tocara el objeto. En las culturas donde este conocimiento permaneció más tiempo, se enseñaba que el tacto de otro podía desconfigurar su función protectora. No importaba si se trataba de alguien cercano o incluso amado. El alma es única, y el canal que se abre entre ella y su sello no debe ser contaminado con energías externas, por sutiles que parezcan. Por eso el objeto se ocultaba cada noche en lugares impensados, detrás de muros falsos, dentro de vasijas selladas con arcilla, o enterrado en patios interiores. Lo importante no era el lugar en sí, sino la intención y el aislamiento vibratorio que se lograba con el acto. El objeto actuaba como un guardián inmóvil. Mientras el alma cruzaba los umbrales del sueño y viajaba hacia los reinos sutiles, el objeto quedaba atrás, como una huella energética, una baliza silenciosa que mantenía el hilo dorado de regreso. Si ese hilo se cortaba, el alma podía vagar, fragmentarse, o ser interferida por entidades sin forma que habitan los planos del inconsciente colectivo. De ahí la importancia de resguardar ese punto de anclaje. No es extraño que quienes han perdido contacto con su objeto experimenten sensación de vacío, desorientación emocional o incluso pérdida de memoria durante los días siguientes. Algunos iniciados describen experiencias donde, al recuperar su objeto tras una noche de ocultamiento, sienten un leve pulso cálido al sostenerlo. Como si el objeto hubiese estado vibrando en silencio, absorbiendo interferencias que de otro modo habrían tocado su campo energético. Estos detalles no se explican en textos ni en fórmulas. Se viven. Es una sabiduría que no se memoriza, se despierta. Y ese despertar, cuando ocurre,
Transforma la forma en que uno se relaciona con el descanso, con el cuerpo y con las dimensiones que atraviesa durante el sueño. Los maestros herméticos solían decir que el alma es como un copo de luz flotando sobre una superficie inestable. Durante el día, el cuerpo le da sustento. Pero durante la noche, el alma se libera, se expande, y solo el objeto sagrado es capaz de sostener su rastro para que pueda regresar ilesa. Sin esa ancla, el alma puede perder parte de su esencia en cada viaje nocturno. No se trata de perder la vida, sino de diluir lentamente la fuerza vital, hasta convertir al ser en una sombra de sí mismo. Quienes lo comprenden, protegen su sello como si fuera un fragmento de su propio corazón. Es interesante observar cómo en distintos rincones del mundo esta sabiduría se expresó con símbolos similares. En Asia, los monjes colgaban bajo sus camas un pequeño nudo rojo que representaba la conexión entre cuerpo y espíritu. En la Europa medieval, algunos alquimistas dormían con una pieza metálica envuelta en terciopelo negro escondida bajo el lecho. Y en tribus del África Oriental, se enseñaba a los niños a tallar su propio amuleto en madera desde los 7 años, el cual debía acompañarlos el resto de sus vidas, especialmente durante las noches. Ninguno de ellos se conocía entre sí, y sin embargo, todos sabían lo mismo. Es porque la verdad no necesita conexión cultural, cuando nace desde el alma. Si al escuchar esto sientes que algo resuena dentro de ti, no lo descartes. Podría ser un recuerdo antiguo, un eco de otra vida, una memoria que ha estado aguardando la señal precisa para emerger. Tal vez tú ya tuviste un objeto así y lo olvidaste. Tal vez lo tienes cerca y aún no has reconocido su poder. Lo importante es mirar con ojos nuevos, sentir con el corazón abierto, y actuar con plena conciencia. Esta noche puede ser diferente si decides que lo sea. Observa lo que te rodea. Escucha lo que tu intuición te indica. Elige un objeto, conságralo con intención, y escóndelo como lo hacían los antiguos. No por miedo, sino por respeto al viaje invisible que tu alma está a punto de emprender. Lo que ocurre mientras duermes también construye tu destino. Comenta la frase: mi esencia tiene un guardián secreto. Que esta afirmación se convierta en la contraseña silenciosa que te vincula con este conocimiento ancestral. Aún queda más por revelar. Permanece. Algunos textos perdidos del Egipto profundo hablaban del Ket, una porción invisible del ser que, durante el sueño, abandonaba el cuerpo físico para reunirse con su naturaleza original. El Ket, decían los iniciados, necesitaba un punto de retorno, algo que vibrara en su misma longitud energética, como una nota resonando en una cámara sagrada. El objeto escondido cumplía esta función. Era el eco material de un ser que se disolvía en la inmensidad durante las horas oscuras. Si el Ket no encontraba su reflejo al regresar, quedaba parcialmente desorientado. A simple vista, el individuo despertaba con normalidad, pero en su interior había una pérdida sutil, casi imperceptible, que con el tiempo se manifestaba como confusión existencial, pérdida de dirección o una sensación persistente de no estar completamente aquí. A esta sabiduría también se sumaba el conocimiento de los pueblos mesoamericanos, quienes elaboraban figuras pequeñas, talladas en obsidiana, jade o arcilla, según el linaje espiritual del portador. Estas figuras no se colocaban en altares ni se exhibían. Eran enterradas cuidadosamente bajo el punto donde la cabeza reposaba al dormir. Cada figura contenía grabados específicos, no decorativos, sino geométricamente vinculados a las frecuencias del nahual, el doble energético del ser. Dormir sobre este símbolo activado permitía que el alma viajara y regresara sin ser seguida por entidades parasitarias. Porque sí, hay fuerzas que buscan aferrarse a lo que brilla, que se arrastran en lo invisible y se cuelgan de lo que está mal anclado. Lo fascinante es que, incluso en culturas que nunca se contactaron entre sí, como los druidas del norte y los monjes taoístas del este, se repite una misma idea central: lo oculto es lo que protege. No lo que se muestra, no lo que se presume, sino aquello que se guarda, que se esconde, que se vela del mundo externo. La sabiduría no se gritaba, se susurraba al oído de quienes podían sostenerla sin corromperla. Por eso este objeto nunca fue revelado abiertamente. Era una posesión sagrada, íntima, una llave que no debía ser duplicada. Se ha perdido la noción de lo sagrado. Se ha convertido en espectáculo lo que antes era rito. Muchos llevan símbolos sin comprender su peso, exhiben talismanes sin jamás activarlos,
Decoran sus espacios con objetos energéticos sin jamás establecer un vínculo real con ellos. Lo que los antiguos hacían no era una moda, era una forma de sostener su campo espiritual intacto. Y ahora, tú puedes recuperar ese poder si decides actuar con reverencia, con presencia, con autenticidad. Tal vez lo más perturbador es que, al ocultar ese objeto, no solo protegían el alma de sí mismos, también se aislaban de aquello que no era humano. Entidades sutiles, sombras sin nombre, fragmentos conscientes de otras realidades, buscaban objetos vibrantes sin protección para entrar en contacto con este plano. Dormir sin ese resguardo era como encender una lámpara en la oscuridad del bosque y dejar la puerta abierta. Podía entrar la brisa, pero también podía entrar el predador. Y una vez que algo se adhiere al campo áurico durante el sueño, su rastro es difícil de eliminar. De ahí el poder del sello nocturno. En textos ocultos de tradiciones árabes antiguas, se menciona que el alma que no regresa completa durante la noche pierde la memoria de su propósito. Es decir, olvida el motivo por el cual vino a esta encarnación. Esa es la tragedia más grande, no morir, sino vagar sin rumbo, sin saber que una parte esencial de ti está atrapada en otra dimensión. Los sabios de aquellas tierras recomendaban ocultar una piedra consagrada en agua lunar bajo la cama, dentro de una caja de madera sin clavos, sellada con hilo rojo. Este ritual, decían, no solo protegía el alma, sino que fortalecía la voluntad durante el día, como si al sellar la noche, se ordenara también la luz. Hoy, puedes recuperar este conocimiento. No necesitas repetir los mismos objetos ni copiar sus formas. Lo importante es la intención, el respeto, la claridad con la que consagras un fragmento material para que sea el custodio de tu esencia. Busca aquello que te llama en silencio. No lo expliques. Solo siéntelo. Esa es la señal. Esta noche, antes de dormir, apaga todas las luces, respira en silencio, toma tu objeto y háblale desde el alma. Luego, escóndelo. No lo hagas como un juego. Hazlo como quien confía su corazón a una dimensión invisible. Porque eso es lo que estás haciendo. Comenta ahora la frase: protejo mi propósito cada noche. Que esta afirmación quede resonando como una campana silenciosa entre quienes despiertan. No estás solo. El misterio te acompaña. A lo largo de siglos, lo oculto ha sido velado no por malicia, sino por respeto. La sabiduría verdadera nunca se impuso, siempre se ofreció en silencio, esperando al buscador adecuado. El objeto escondido durante la noche no era un simple símbolo de superstición antigua. Era una pieza clave en el complejo entramado entre cuerpo, alma y espíritu. Su función no era evidente a los ojos profanos, pero su poder era profundamente real. Los antiguos no actuaban por temor, sino por sabiduría. Comprendían que el mundo invisible no está allá lejos, sino aquí mismo, vibrando al lado de lo cotidiano. Y sabían que el momento más vulnerable del alma ocurre en el umbral del sueño. Dormir se ha convertido en un acto biológico, automático, sin alma. Se apagan las luces, se apaga el cuerpo, pero nadie cuida la puerta. Nadie recuerda que el sueño no es una desconexión, sino una migración hacia planos donde la conciencia sigue viva, donde lo sutil se intensifica, donde lo que no comprendemos puede afectarnos profundamente si no hemos preparado el terreno. El objeto que los sabios escondían no era un talismán cualquiera. Era una piedra angular, un sello vibratorio, un fragmento físico que contenía la firma energética del portador. Al protegerlo, protegían todo lo que eran. Es posible que durante años hayas dormido con el alma abierta, como una casa sin cerraduras. Quizás lo has sentido sin saberlo. Fatiga inexplicable al despertar, sueños turbios que se repiten, sensaciones extrañas que persisten más allá del sueño. Nada de eso es producto del azar. Cuando no sellamos el alma, quedamos expuestos a la corriente invisible que fluye en la noche. Una corriente que no distingue entre quienes están listos y quienes no lo están. El conocimiento ancestral existe para que el alma pueda viajar sin perderse, soñar sin ser interferida, regresar completa cada amanecer. Hoy, ese conocimiento ha regresado a ti. No por casualidad, sino por resonancia. Si has sentido que estas palabras encajan con algo que habías intuido, aunque nunca pudiste explicar, es porque ya lo sabías. Lo sabías desde antes. Tal vez lo has olvidado por vivir en un mundo que desacredita lo invisible, que ridiculiza lo sagrado. Pero ahora tienes una elección. Puedes actuar.
Puedes recuperar el rito. Puedes restablecer el vínculo entre tu alma y su sello material. No necesitas una ceremonia elaborada. Basta con que elijas un objeto que resuene contigo profundamente. Que lo consagres con tu intención clara, que lo mantengas cerca durante el día y que, al llegar la noche, lo escondas con respeto. No para huir, sino para honrar. No por miedo, sino por amor a tu propia esencia. No hay mayor revolución espiritual que comenzar a cuidar aquello que nadie más puede ver, pero que constituye lo que verdaderamente eres. Este acto sencillo tiene un poder que trasciende lo simbólico. Es una llave de retorno. Un cordón invisible que amarra tu conciencia al centro de tu ser. Cada noche que lo practiques, tu campo vibrará más fuerte, tu energía será más estable, tus sueños serán más claros. Y con el tiempo, comenzarás a recordar no solo lo que soñaste, sino quién eres cuando sueñas. Ahí comienza la verdadera alquimia. Porque proteger el alma durante el sueño no es una práctica muerta. Es un arte que espera ser despertado por quienes aún escuchan el llamado de lo oculto. Por quienes recuerdan que hay dimensiones que no se ven, pero se sienten. Por quienes entienden que el alma es sagrada y merece ser sellada con amor cada noche. Comenta ahora la frase: mi alma duerme bajo la guardia del misterio. Que esa frase se convierta en una afirmación vibrante, en un puente entre tu intención y lo invisible. Compártela si algo dentro de ti ha resonado, si sientes que ha llegado el momento de proteger lo que no se ve, pero vive en ti. Si has llegado hasta aquí, no es por simple curiosidad. Es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Este conocimiento te ha encontrado en el momento justo. No lo ignores. Esta noche, antes de dormir, escucha tu intuición, elige con el alma y comienza el ritual del resguardo. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas actuar con conciencia. Los antiguos no explicaban el misterio, lo vivían. Ahora es tu turno. Comparte este vídeo con quienes sientas que están listos para recordar. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos que han sido enterrados en el tiempo. Y activa la campana para que no te pierdas las próximas revelaciones que tenemos preparadas para ti. El alma se fortalece en comunidad, en resonancia, en unión. Deja tu comentario con la frase: mi alma duerme bajo la guardia del misterio, y haz visible tu compromiso con lo invisible. Cada palabra escrita es un pacto con lo eterno. Gracias por ser parte de este viaje profundo y sagrado. Que el sueño de esta noche no sea solo descanso, sino retorno. Y que el objeto que escondas hoy sea el escudo que proteja tu esencia por siempre. Nos encontramos muy pronto. Mantente atento. El misterio apenas comienza.